si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. 5 de la tarde, 4 minutos en todo el país. A partir de este momento comienza Nuevas Fronteras, esta columna impulsada justamente por la organización ciudadana Nuevas Fronteras, el Manifiesto Argentino, una columna sobre formación ciudadana, política y opinión que comienza a partir de este momento y hasta las 17:30, 17:40, ¿sí? Me saqué las ganas. Y es conducida por Manuel Hale, y hoy participan en la mesa también Leo Bin y Nancy García. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gusta que me permitan poder comenzar y poder romper un poco con la estructura del inicio, de la apertura de la columna. Agradezco eso, que en realidad no sé si es así, pero lo agradezco. Es así, además te vamos a dejar que marques vos los tiempos, sos el dueño del programa. No te podías, que él tenía que quedarse con la última palabra, gracias. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, muy bien, sí. Bien. Para hablar hay mucho, para conversar hay mucho. La idea es saber qué va a ser el tema o cuál va a ser el tema del día de hoy. Mira, a pesar de que hay muchas emergencias que merecerían que lo toquemos, pero como estamos frente al cierre del proceso electoral en Argentina, era la última oportunidad que teníamos en la que yo quería dirigirme a un votante macrista de buena leche. O sea, doy por supuesto que algún votante macrista no se escucha, y también doy por supuesto de que hay votantes macristas de buena leche. Pero bueno, tomando esos dos supuestos, yo tengo una carta abierta a ese votante. Y quería leerla y después podemos charlar sobre ello, si les parece. Si respondés al título de esta carta es porque se dan dos condiciones. A, sos ciudadano del mismo país que yo. B, vas a votar por un país absolutamente distinto al que yo aspiro. Es más, al contrario. Entonces, en época de grieta e intolerancia, ¿por qué querría comunicarme contigo si estamos en dos bandos diferentes? Precisamente por eso. Porque no creo que la grieta y la intolerancia nos convenga a ninguno de los dos, si, como dijimos, somos ciudadanos del mismo país. Y por lo tanto, el destino que corre ese país nos va a afectar a ambos. Además, yo adhiero al principio humanista que dice: no importa de qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo importante es que sepas que vos no elegiste ningún bando. Voy a cortar un minuto acá. Quería comentar que cuando me aparece este hecho que estamos haciendo aquí, me apareció la imagen de lo que está sucediendo en Chile. Y no pude evitar que me conmocione. Y creo que se empezó a notar. Porque este ejercicio que estamos intentando hacer acá es quizás lo que durante muchos años se evitó que se hiciera en Chile y terminó donde está terminando, ¿no? En una especie de comienzo de guerra civil. Y cuando me pareció esa imagen, dije, bueno, esto que estoy haciendo no es menor. Quizás no lo esté escuchando ningún votante macrista, quizás no tenga ningún sentido esto que estoy haciendo, pero me pareció que simbólicamente nos ponía frente a una oportunidad de muchísima trascendencia. Quería comentar esto porque si no, no se entendía por qué esa especie de nudo en la garganta que se me había formado. Voy a continuar con la carta. Como te decía, el principio humanista al que yo adhiero dice: no importa de qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo importante es que sepas que no elegiste ningún bando. Imagino que estarás pensando que vos sí elegiste.
A mí también me pasa cuando me dejo llevar por mi ego, que es casi siempre, y creo que soy yo el que elige, y más aún, que estoy seguro por qué elijo. Pero otras veces me pongo reflexivo y pienso, yo me pasé la vida luchando contra la injusticia y la desigualdad. Eso hizo que en la dictadura fuera preso y luego exilado. ¿Cuánto tuvo que ver el haber nacido en un hogar obrero con un padre bastante autoritario y muy decente? Si hubiera nacido hijo de Videla, quizás justificaría el genocidio y la tortura. ¿Me entendés el punto? Si hubiera nacido hijo de Franco Macri, quizás estaría a favor de la meritocracia y el sálvese quien pueda. No siempre es así, pero muchas veces. A eso se refiere el principio del que te hablaba. El lugar donde uno vive te condiciona. Te condiciona cómo elegís y cómo pensás. Pero bueno, ni vos ni yo somos hijos de Videla ni de Franco Macri. Tampoco de alguna de esas familias que siempre le tienen la vaca atada y por lo tanto tienen razones naturales por lo que despreciar y temer a los pobres y sus ansias de tener derechos. Quiero creer que tanto vos como yo estudiaste lo que pudiste, te preparaste lo mejor posible y tenés que trabajar para vivir. También creo que pensás seguir viviendo en este país y necesitas las mejores condiciones posibles para desarrollarte y criar a tus hijos. Necesitas que siga habiendo agua potable, aire puro, paz entre las personas, trabajo para todos, leyes justas, en fin, una organización social que nos garantice nuestros derechos y oportunidades. Esto quiere decir que nuestros bandos no son naturales ni irreconciliables, sino culturales. Vamos hacia el mismo país, solo que elegimos caminos diferentes. Ante todo, quiero decirte que, si se dan las condiciones que expuse más arriba, o sea, que vivís de tu trabajo y no necesitas que haya gente que la pase mal para sentirte mejor, yo te respeto. Respeto tu forma de pensar aunque no la comparta, y deberíamos conversar. ¿Sabes por qué lo digo? Porque el domingo, si se da lo lógico y a tus referentes no se les ocurre hacer trampas, los que estamos en la propuesta que implica derechos para todos, les vamos a ganar. Y después hay que reconstruir. Hay que hacerse cargo de este país fallido que viene mal desde hace mucho, pero que en estos últimos 4 años terminaron de desquiciar. Porque destruyeron lo único bueno que había. Una base de derechos para todos y un potencial de desarrollo autónomo y soberano que estaba ahí, comenzando a despertar. El desastre es tan grande que la reconstrucción va a ser larga y tortuosa, pero a su vez, como hay que partir de cero, o mejor desde menos 10, nos da la oportunidad de hacer algo nuevo y no repetir los errores y falencias que tenía la casa anterior. Y una de esas cosas nuevas que quiero incorporar es que no sea contra nadie a priori. Al menos no contra nadie que no tenga razones objetivas para estar en contra. Sabemos que a los financistas, a los especuladores, a los que intermedian y se quedan con el botín sin aportar nada, a los que acumulan a costa de la miseria de otros, a los que envenenan porque les resulta rentable, todos esos tienen razones objetivas para estar en contra, pero son una ínfima minoría. Todos los demás, los que como vos piensan diferente pero aportan todos los días, desde mi punto de vista deberían ser parte de la reconstrucción, planteando sus ideas, discutiendo el rumbo pero desde adentro. Ahí tenemos una diferencia importante. En el país que vos votás sobramos 20 millones de personas. En el que yo voto no sobra nadie, ni siquiera los especuladores, aunque por supuesto habrá que controlarlos. Entonces, compatriota, te pido que conversemos, que exploremos y desarrollemos los puntos de vista que tenemos en común. Y sobre todo, nos enriquezcamos con la diferencia de buena leche.
A mí me interesaría mucho que me explicaras cómo es que te convencieron que los representantes de las corporaciones que están destruyendo el planeta podían gobernar a favor del país. O cómo que los herederos que nunca trabajaron iban a hacer algo a favor de los que trabajamos. ¿O por qué te parece que ser un país soberano no tiene importancia? Y hay que salir al mundo poniéndose de rodillas frente a los poderosos. ¿O de qué manera pensás que alguien que nace en indefensión, se cría sin apoyo y no se le brindan herramientas, podría competir en igualdad de condiciones en un mundo cada vez más sofisticado y exclusivo? Lo que no aceptaría es que me digas que no te importa, porque ahí entramos en una cuestión de valores y eso, como te dije al principio, es innegociable. Si se trata de valores, no acepto que el derecho a la propiedad esté sobre el derecho a la vida, ni tampoco que la indiferencia le gane al amor. Pero estoy dispuesto a escucharte y también a contarte y explicarte cosas que quizás vos no entiendas desde mi postura. Por ejemplo, cómo para poder parar el daño que están haciendo los que vos votás, acepto estar en un espacio tan amplio que incluye cosas que también están mal, que hay que cambiar de raíz, que hay que hacer de nuevo y de otra forma. Incluso para eso necesito tu punto de vista. Te mando un saludo y espero que nos encontremos el 28. Bueno, un escrito claramente e indiscutiblemente muy sentido. Yo por ahí, para responderte a cómo comenzaste, doy fe, o podría utilizar otra palabra, no me cierra mucho lo de fe, de que hay macristas escuchando. Me consta que hay macristas de buena leche, gente que quiero mucho, que está escuchando el programa, así que creo que es muy oportuno y muy acertado el escrito que acabas de compartir. Que para quienes recién se van sintonizando, lo escribiste vos. Sí, lo que escribí yo y se los compartí a mis dos compañeros que están acá, porque quería que ellos también aportaran, dieran su punto de vista o expusieran incluso sus críticas. Pero los tres coincidimos, porque en Nuevas Fronteras coincidimos, es que es necesario romper la trampa de la polaridad extrema e irracional. Sobre todo por donde se corta esa grieta, porque nos están separando de gente que creemos que es de buena leche, que creemos realmente que creyeron que lo que se les proponía era mejor para llegar al país que todos queremos, y que quizás ahora, por esta cobertura mediática, por esta mentira que se instrumentó de una manera programada como método, todavía no logran salir de esa especie de trinchera donde los han metido, pero que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, sobre todo si, como creo, vamos a ganar el 28 los que estamos de este otro lado, los que votamos al frente de todos, y eso nos va a dar la oportunidad de tender la mano, porque desde la derrota es fácil entender que uno quiere que nos arreglemos. Lo mejor es cuando uno está desde el otro lado y poder decirle, vení que quiero que sigamos conversando. Lo que te pedíamos antes cuando gobernaban ustedes o los que te representan a vos, te lo pedimos ahora que gobiernan los que supuestamente nos representan a nosotros, porque el país que tenemos que construir, tenemos que entrar todos. Eso es lo que me parecía, y por eso este miércoles era la última oportunidad. Sí, bueno, esta confusión que hay en quienes votarían a Macri y son personas de buena leche, empezar a entender de que su buena intención y votar a Macri son dos caminos totalmente distintos. O sea, es una contradicción absoluta. Y bueno, y esta visión no se da si uno no se pregunta, no se invita a conversar con otras personas, porque claramente quienes están por esa vereda, quienes van a ir por ese voto, o quienes manifiestan que van a ir por ese voto, no se han invitado a conversar con personas que
transitan otras realidades o miden desde los valores de la meritocracia, piensan de que es pura voluntad, y creo que están la realidad nos da muestras todos los días de que no es así. E invitar a ponerle una pregunta, un signo de pregunta a lo que consideran como verdad, y decir, che, en verdad, ¿estoy en lo correcto? Digo, invitarse a preguntarse. Bueno, lo que está pasando en Chile también está dando muchas muestras, ¿no? Es muy difícil no hacer este contraste, esta analogía con lo que está pasando en el país vecino. Yo cuando escuchaba el relato pensaba si las personas que no viven esas experiencias, que no están en contacto directo con esas experiencias, que están mirando la tele, si pueden comprender cómo eso global afecta a lo personal, ¿sí? Hay lugares como que, y a mí me pasa porque mi familia en particular vive en una zona sojera, y es como que se vive mirando diferente, o sea, es como que no se ve lo que está pasando y lo que es tan grave, o sea, la cuestión de la gente desocupada, los problemas graves que hoy estamos viviendo, la cuestión global es como que no se vive en la cotidianeidad. Entonces, cuando uno quiere relacionarse con esas personas, es como si uno le hablara en otro idioma, ¿sí? Es complejo porque si no pasa por la experiencia, y aún pasando por la experiencia, porque es una zona muy contaminada, es como que la gente está como adormecida. Y me preguntaba, cuando se planteaba esta cuestión de cómo alguien termina siendo cómplice de algo que va en contra de la vida, si realmente lo entiende, que va en contra de su propia vida. Sí, por eso ponía esto yo del principio en los bandos en que te han puesto los acontecimientos, ¿no? Y lo ponía como una cosa que te determina el filtro o los filtros de donde vos mirás la realidad, ¿no? Evidentemente alguien que se crió en un lugar donde la palabra pobreza es algo que se entiende más bien de manera teórica, ¿no? Porque en general no solo que no la viven, sino que no está ni siquiera cerca para verla. En esto pensaba en lo que este audio que se viralizó de la mujer de Piñera, ¿no? Que le habla a una amiga, que creo que todos lo habrán escuchado, donde habla de que esa gente que salió a la calle son como alienígenas, ¿no? O sea, es tan extraño para ellos que gente que fue postergada tanto que incluso se invisibilizó, porque no es que ella no haya salido alguna vez a la calle y se haya cruzado con esa misma gente que tenía que ir a tomar el subte o tenía que ir a trabajar y se movilizaba por las calles, pero eran tan invisibles, digamos, simbólicamente, que cuando esa gente tomó una voz para reclamar su desesperación, es como que apareció otro mundo. O sea, eran de otro mundo. Eso es lo que me parece que dice Nancy. Y eso a veces te pasa dentro de tu misma familia, como el caso de ella. Cuando dijo ella, a mí me apareció cuando yo volví del exilio y decidí volverme del exilio sabiendo que el nivel de vida que había conseguido donde estaba, en España, nunca más lo iba a volver a tener, pero sentía que tenía que volver porque era como una especie de deber moral el hacer de puente entre la generación que no estaba y a quien yo representaba de alguna manera y las nuevas generaciones. Yo dije, yo tengo que volver a contar esto. Y cuando volví me encontré con que nadie quería escuchar lo que yo tenía para contar, ni siquiera mi propia familia.
O sea, éramos como alienígenas. O sea, cuando vos querías hablar de los desaparecidos, querías hablar de lo que había pasado durante la dictadura, la misma gente que supuestamente te había estado esperando no quería enterarse. Bueno, todo eso se utilizó en este nuevo proceso, además utilizando las nuevas tecnologías, que es mucho más perfecta la manera de manipular la opinión pública. Entonces, esa famosa marcha del millón, que al final creo que fueron 200 y pico mil o 300.000 personas, que no es poco, pero si vos las veías, el nivel de obcecación que tenían desde el punto de vista nuestro, decía, no puede ser que estén tan equivocados, deben ser cómplices. Bueno, yo prefiero poner el otro punto de vista, realmente están muy manipulados. Yo creo que dije en una de las columnas de hace un par de semanas, porque había una persona que salió y también se viralizó porque era tan ridícula esa que dijo, yo una vez en el año 68 toqué un pobre, ¿no? Y se la utilizó para ridiculizarla, pero yo pensaba, y creo que lo dije ahí, esa mujer en su casa debe ser una buena mamá, debe ser una buena abuela, debe ser una buena vecina, debe ser una buena persona. Yo no me quiero quedar con la energúmena manipulada ideológicamente. En algún punto tengo que encontrar la forma de hablar con esa mamá o con esa abuela o con esa señora que es buena vecina. Porque esa señora vive dentro del mismo país donde vivo yo. Y va a seguir viviendo en el mismo país donde quiero seguir viviendo yo. O sea, algún puente tiene que haber. Bueno, esto es lo que estamos tratando de tender. Tratando de abrir el espacio. Nosotros, en todo este tiempo que veníamos en una situación desfavorable, ¿no? Con un gobierno que nos venía destruyendo, que apostábamos a conversar. Bueno, lo vamos a seguir haciendo después que cambien las cosas y esperemos que cambien radicalmente. Pero además, como tienen que cambiar radicalmente, esperemos que esto no termine en una especie de partido de ping-pong donde nos tiremos la pelota de un lado a otro y nos pongamos los palos en la rueda de un lado a otro. En algún momento tendremos que ponernos de acuerdo en esto que yo mencionaba acá como hitos, ¿no? Todos necesitamos agua potable, todos necesitamos alimentos sanos, todos necesitamos paz entre las personas, todos necesitamos leyes justas, todos necesitamos un país que nos dé la oportunidad de progresar a todos. Todos lo necesitamos, incluso ellos, salvo los especuladores, los que han manipulado esto. Porque si aislamos a los que se beneficiaron de esto, ¿en cuánto quedan? En un 0,5%. El resto, queremos un país en paz, queremos un país que progrese, queremos un país donde todos nos podamos respetar. Bueno, a eso apelamos. Cuando planteabas esta cuestión de la experiencia, sí es importante, o sea, vos decías que no se puede esperar de alguien que nunca tuvo hambre, que nunca trabajó o que nunca tuvo un trabajo como un obrero, que pueda ver la realidad de ese obrero, ¿sí? Y en esa cuestión de la importancia de la experiencia para como complementaria dentro de un trabajo colectivo, ¿sí? Me parecía importante que cuando uno fortalece, conversa y construye con un otro, lo primero que tiene que reconocer en ese otro es ese potencial que tiene el otro para poder construir una sociedad donde las leyes y las condiciones de vida tengan que ver con la complementación y con que la ética sea el eje. Por eso es que es tan importante esto de que cómo alguien que fue criado con riquezas puede ser sensible a las necesidades de un obrero. Uh-huh. Entonces
si ese obrero no es parte de esa construcción, es imposible que se pueda crear un mundo para todos, porque lo único que da contundencia y un valor ético es el reconocimiento de esa experiencia y la transferencia de esa experiencia en un otro. Yo pienso que hay un cambio de paradigma que necesariamente se tiene que dar porque estamos en una instancia donde los ejes de donde nos criamos se han roto, ¿no? Por ejemplo, respecto del trabajo, a esto que Nancy mencionaba de si uno tiene la experiencia del trabajo como obrero o tuvo la suerte, entre comillas, de no haber tenido que trabajar como obrero, digamos. Pero ese eje, que en un momento ordenaba el mundo, está cambiando. O sea, con el avance de la tecnología, vamos hacia un mundo donde cada vez hace falta menos trabajo. Y ese es uno de los problemas. Incluso muchos de los que estamos de este lado, cuando nos planteamos un país más igualitario, lo primero que pensamos es que haya trabajo para todos. Y por otro lado, nos damos cuenta de que cada vez es menos posible que haya trabajo para todos. Porque incluso hay gente que, políticos del Frente de Todos, el otro día escuchaba a Daniel Arroyo, por ejemplo, que se supone que va a ser el ministro de Acción Social, decía que una de las cosas que hay que crear es mucho trabajo de pico y pala, porque hay gente que no está en condiciones de hacer ningún otro tipo de trabajo. Ahora, si vos te pones a pensar en eso, está bien, es una propuesta que socialmente es justa. Si hay gente que no puede hacer otro trabajo, necesitas crear ese trabajo para que puedan trabajar. Pero eso también está implicando que estás hablando de un país atrasado. ¿Qué pasa cuando nuestro país se desarrolle? Ya no podés seguir sosteniendo trabajos de pico y pala. O sea, es una contradicción en sí misma. Entonces ese eje ordenador de no quieren trabajar, eso es algo que decían muchos macristas en la marcha. Son vagos, no quieren trabajar. Y por otro lado, ellos votan un gobierno que destruyó el trabajo. Y que parte de su plan, justamente, era eliminar el trabajo asalariado. Porque en el modelo de país, no sé si ellos lo saben, pero en el modelo de país que ellos votaban un país que exportara materias primas. Que exportara materias primas y que destruyera la industria. Porque para ellos la industria nuestra es deficitaria, entonces por eso abren el mercado para que entren los productos de otros países más desarrollados, más tecnológicamente desarrollados, por lo tanto que utilizan menos mano de obra y destruyen la mano de obra nuestra. Entonces todos esos paradigmas van a ir cambiando y va a ser imposible que nos sigamos rigiendo por los mismos principios desde donde ordenábamos la mirada antes. Vamos hacia una sociedad donde cada vez va a haber menos necesidad de trabajar manualmente. ¿Qué hacemos entonces con toda la gente que sobra? Y ahí aparece, creo, el eje de la discusión que tenemos. ¿Somos un cuerpo social o somos individuos que podemos desentendernos de los otros? Porque si hoy no nos volvemos a asumir como cuerpo social, hay millones de personas que sobran. Hay millones de personas que ya no dan el piné como para ser considerados ciudadanos, porque no tuvieron la capacitación, porque no tienen la capacidad física, porque no nacieron en determinado lugar, o simplemente porque son enfermos. Este mundo absolutamente deshumanizado es el que están llevando adelante las corporaciones. Ellos necesitan que millones de personas desaparezcan y cuando aparecen son alienígenas. Vienen a joder, vienen a molestar, deberían haberse muerto en silencio. Ese es, aunque no lo digan, en el fondo el pensamiento de las corporaciones. Y esta gente a la que nos estamos refiriendo ahora,
estos votantes de estos partidos de derecha neoliberales deberían saber que en realidad están votando el mundo de las corporaciones, el mundo donde millones y millones de personas sobran, y están votando una deshumanización absoluta, donde todos nos empecemos a desentender de los otros, donde nos empecemos a separar y a aislar de los otros. Y al principio nos separamos y nos desentendemos de los desamparados, pero eso es un proceso que termina desentendiéndonos entre nosotros también. Quería comentar como prueba del camino hacia el que se va en caso de que continúe o de que se siga fomentando desde las ideas y desde el pensamiento y desde la creencia un gobierno neoliberal. El otro día en la marcha que se realizó en Neuquén, en apoyo hacia el pueblo chileno, un joven estudiante que tomó la palabra mencionaba que había venido a estudiar acá porque no tenía las mismas oportunidades en Chile, y contaba que con su madre habían estado de viaje, tuvieron un desperfecto mecánico en el vehículo, se prendió fuego y la madre se quemó. Tuvieron que ir hacia el hospital, que no es público, y en la puerta de entrada hay una planilla con precios que te dice pediatría 35.000 pesos, no sé, cardiología 40.000, y así un listado de precios, y vos decís, la salud del ser humano ¿tiene valor? ¿Tiene valor monetario? Sí. Digo, empecemos a preguntarnos esas cosas, porque nadie está exento. Nadie está exento. De hecho, le pasó a un matrimonio amigo de clase media, de estos que iban a hacer las compras en Chile cuando nos beneficiaba el cambio, y que tuvieron un accidente en Chile y tuvo que ir al hospital, había tenido una fractura y no tuvo más remedio que ir al hospital, y después llamaban desde allá pidiendo por favor ayuda porque toda la deuda que tuvieron que adquirir para que le hicieran los tratamientos que tuvieron que hacerle, después no se podían volver hasta que no le mandaran dinero los familiares para poder pagar, porque pasaron a ser deudores. Y ahí se enteraron del valor que tiene que la salud pública en Argentina sea gratuita, aunque funcione bastante mal por otro lado. Sí, pero la lectura muchas veces que se hace de eso, en vez de concientizar y decir la salud pública tendría que ser justamente pública en Chile, dicen no, en Argentina entonces también tendrían que pagar. Claro. Esa es la respuesta que... O tendría que ser gratuita para nosotros, pero si vienen los chilenos o si vienen otros de otros países, deberíamos cobrarle. Que paguen porque yo también tuve que pagar afuera. Entonces es tomar un poco de conciencia y darle estímulo a la sensibilidad. En realidad yo decía recién que está en pugna dos paradigmas que hoy ya casi no queda tiempo para que se resuelva el tema, ¿no? O nos consideramos parte de una humanidad o de un cuerpo social, o caemos en el paradigma que el neoliberalismo impone, que somos seres individuales y que los demás, si no se pueden esconder, que se jodan, ¿no? En realidad vamos hacia eso y vamos a tener que discutir esto que decíamos antes. Vos estás hablando de que la salud debería ser un derecho por el solo hecho de ser humano. De la misma manera, la educación debería ser un derecho. En algún momento nosotros hablábamos de que los servicios públicos deberían ser un derecho, el agua potable debería ser un derecho, la vivienda debería ser un derecho. Y en algún momento habrá que discutir que el trabajo mínimo que necesitas para vivir también debería ser un derecho. Entonces debería venir provisto por el cuerpo social y no ser una puja donde algunos acceden y otros se quedan afuera. Y eso es lo que está en la discusión de fondo. Y ahora el domingo, cuando votemos, de alguna manera vamos a votar por un país con derechos o por un país con exclusión. Y eso es lo que vamos a dirimir, y yo creo que a favor
del país con derechos. Muy bien. No sé si quieren agregar algo más. Yo por lo pronto voy a... Bueno, esto está igual siendo grabado a través y por medio de Radio CUT. Ahí van a poder acceder a esta entrevista. De todas maneras, Leo siempre se ocupa de compartir en las redes sociales de Nuevas Fronteras cada programa. Pero me gustaría igual y de todas formas acceder al texto, si es posible, ¿no? Al texto Te lo dejo. que compartís. Perfecto, buenísimo. Redes sociales, Leo, de Nuevas Fronteras. En Facebook nos encuentran como Nuevas Fronteras, Organización Ciudadana, y estamos compartiendo estas columnas, ahí en Radio CUT también. Pero bueno, y después está la red ciudadana a la cual pueden sumarse. Creo que tengo el número por acá, ya que estamos. Vamos a buscar. Lo digo yo. Ah, bueno. 299-626-3204. Como es una lista de difusión, nos tienen que agendar como Red Ciudadana y este número y mandarnos un mensaje diciendo para que lo subamos a la lista. Sí, para seguir conversando de todos estos asuntos, más allá de esta coyuntura electoral. Perfecto, me encanta la aclaración y cómo encararon hoy el programa, teniendo en cuenta que es lo que vos decías, la última oportunidad previo a lo que van a ser las elecciones este fin de semana. Así que es como bajar un poco también los decibeles a muchas personas que están como sacadas, ¿no? Porque justamente quienes aspiran a desconocer las elecciones pasadas u otras cosas, lo que buscan es justamente volver loca a la gente como para que, bueno, no tengan la capacidad que se necesita para ser responsables el fin de semana y votar como corresponde. Digo, es una impresión mía. Pero, exactamente, que son los espacios de reflexión a lo que estamos llamando nosotros, exactamente, ¿no? Y vamos a seguir llamando contrario. después de la elección. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias entonces. Esto fue cuando pasaron 41 minutos de las 5 de la tarde. Nuestra columna sobre formación ciudadana, política y opinión, impulsada por Nuevas Fronteras, el manifiesto argentino, hoy en la mesa con la presencia de Manuel Hale, Nancy García y Leovin. Quédense en sintonía porque continuamos con Habladurías Universitarias hasta las 18 horas.